Bueno, hoy vamos a hablar del Xiaomi 13 Pro, que ahora mismo no lo tengo en las manos, pero lo he estado probando bastante tiempo. Realmente ahora no lo tengo en las manos porque tuve un problema con la grabación, no sé qué pasó, y la primera parte de la grabación se perdió, así que estoy volviendo a grabar esto, pero bueno, encantado. Pero bueno, vamos al tema. Yo en estos vídeos solo hablo de la parte fotográfica y de vídeo, del comportamiento del teléfono como si fuese una cámara de fotos a la que yo estoy acostumbrado al ser fotógrafo profesional. Así que realmente podréis notar que yo tengo un nivel de exigencia bastante alto, o quizá un poquito por encima de la media del resto de canales de YouTube que suelen dedicarse a analizar teléfonos y todo esto. Pero viene perfecto en este caso porque este Xiaomi 13 Pro junto al Xiaomi 13 traen la firma de Leica en sus cámaras, y esto creedme que significa mucho. Vamos a hacer un repaso rápido del hardware. Tenemos 4 cámaras, la principal, que es obviamente la mejor, con un sensor IMX909 de 1 pulgada firmado por Sony. 1 pulgada, quedaos con eso. Os estoy poniendo en pantalla una imagen para que veáis la diferencia del tamaño de este sensor, y ahora veremos lo que esto implica respecto a otros sensores que montan la competencia. También tenemos una cámara gran angular, por cierto, este sensor principal es de 50 megapíxeles, todas las cámaras de la parte trasera son de 50 megapíxeles, el gran angular obviamente incluido de f2.2, y luego tanto la cámara gran angular como la teleobjetivo montan el Samsung 65KJN1, que es otro sensor pues un poquito por debajo, más pequeño que el sensor principal, pero que también rinde muy bien. Esto lo veremos ahora en profundidad. La cámara, o el punto negativo que tiene este teléfono, es la cámara frontal, y seguramente todos los youtubers y todos los vídeos que veáis os contarán esto, porque si bien rinde, sirve y puede ser perfectamente útil, luego cuando la comparas con el resultado que te ofrecen las cámaras traseras, pues no está a la altura, por así decirlo. Así que esta es pues la principal pega que le veo yo a este teléfono. Pero antes de entrar en lo que son las cámaras en sí, en el funcionamiento real, cuando empiezas a hacer fotos, a grabar vídeos y empiezas a ver los resultados, hacemos un pequeño repaso, rápido, de las especificaciones más importantes que tiene que tener cualquier teléfono o cualquier cámara para poder ser usable. No todo es la calidad que ofrecen sus cámaras. Tenemos 120 vatios de carga rápida, esto es cargarlo de 0 a 100 en entre 15 y 20 minutos. Ahora bien, no os recomiendo que utilicéis siempre este cargador, porque aunque se supone que está protegido y que tiene mecanismos para proteger la batería, podemos churruscarla porque le estamos pegando un pepinazo de energía a la batería bastante importante. Así que este cargador, que viene incluido, por cierto, y que además cuesta como 70 pavos, que viene incluido con el teléfono, cosa que está muy bien porque otras marcas gama alta, EGM, Samsung y Apple no lo traen, pues os recomiendo que utilicéis este cargador de carga rápida en los momentos en los que realmente necesitéis esa carga rápida. Llegáis del trabajo y os tenéis que ir a tomar algo, lo que sea, y tenéis un 10%, lo enchufáis 5 minutos, tenéis un 40 o un 50 y os podéis ir, pero que no lo dejéis por la noche enchufado. Para eso utilizad un cargador antiguo de estos que tenemos todos por casa, un cargador lento, para no dañar, digamos, o intentar salvar al máximo la durabilidad de la batería. Después tenemos una pantalla que es impresionante, ya os lo digo, es impresionante. Está al nivel de las mejores pantallas. He hecho una comparativa con el iPhone 14 Pro Max, por ejemplo, y también he estado probando el Samsung S23 Ultra, que son los tres, digamos, que están ahí en el top peleándose, y es que realmente cuando tienes esas pedazos de pantallas no notas la diferencia. Tendrías que comprarte los 3 dispositivos y ponerlos así para ver realmente minúsculas diferencias entre unos y otros, así que de pantalla es un 10. Tiene una tasa de refresco variable entre 1 Hz y 120, o sea que perfecto para los que os guste jugar y todo eso. A mí, pues ya os digo que no es el caso. Y también tenemos 50 vatios de carga inalámbrica, que es una pasada, y 10 vatios de carga inalámbrica inversa. O sea, estos datos yo creo que son bastante premium. Y ahí también viene un poco el kit de la cuestión de este teléfono, de estos nuevos teléfonos que ha sacado Xiaomi. Y es que han tratado de darle un cambio, de darle una vuelta de hoja a todo lo que es la marca, que obviamente yo creo que lo han conseguido con estos, yéndose a un apartado más premium de consumidores o de uso. Y ya os digo que estos teléfonos, cuando tienes en mano, lo que notas es calidad. O sea, es que es súper premium el acabado que tienen y las prestaciones que te dan. Y para acabar con las prestaciones, tenemos un acabado de biocerámica, que lo llaman, bastante guay, mola mucho, brilla mucho, se ve muy premium, pero se ensucia mogollón. Tenemos un brillo máximo de 1900 nits, cosa que se agradece un montón cuando estamos haciendo fotos y grabando por la calle a pleno sol.
Y luego también tiene pues lo último en procesadores, el Snapdragon 8 generación 2 y bueno, bla bla bla, todas estas cosas que a mí realmente no me interesan. El teléfono en definitiva va como un tiro, no se calienta y pues podéis usarlo para cualquier cosa. Y dicho todo esto, que obviamente también es importante, vamos con lo que realmente a mí me interesa más, que es el rendimiento fotográfico y de vídeo. Vamos a empezar con lo peor, que es la cámara frontal, que realmente si la comparas con las cámaras traseras hay una diferencia muy grande. Rinde bien, sirve, te puedes hacer selfies y tal, pero es una diferencia abismal entre esta y las cámaras traseras. Es como ir en bici o ir en un Lamborghini, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Así que quedaos con que este es el punto, realmente el único punto negativo que tiene este teléfono. Vamos a darle la vuelta y vamos a ir con las cámaras principales. Voy a empezar con lo gordo, el sensor principal, 50 megapíxeles, 1 pulgada. ¿Qué quiere decir esto? Que el sensor, que realmente es la parte más importante de la cámara, la parte que hace la foto, esto que veis ahí dentro de la cámara, eso que brilla, es el corazón de la cámara, es lo que realmente capta toda la iluminación, todos los colores y nos da esa imagen, ese vídeo o esa fotografía. Cuanto más grande sea ese sensor, más luz va a ser capaz de captar, más rango dinámico, es decir, más tonos entre el negro puro y el blanco puro, y en definitiva mayor calidad de imagen, ¿no? Además, el hecho de que tenga 50 megapíxeles y no 400.000 o 200, por ejemplo, como el S23 Ultra, hace que cada píxel sea más grande. Obviamente tenemos un espacio más grande con menos resolución, es decir, que cada píxel puede ocupar más espacio. Esto básicamente lo que hace es que pueda ser capaz de captar más luz y por tanto nos va a dar un rendimiento con baja iluminación que es brutal. Y es que esto es que lo pruebas nada más coger el teléfono y hacer la primera foto con poca luz, es que es increíble. O sea, estaré poniendo durante todo el vídeo fotos y vídeos hechas con el teléfono, la mayoría están tal cual salen de cámara. Y ahora veremos un toquecillo que tiene este teléfono que puede ser muy premium y que a mí me ha gustado mucho y que además no supone ningún esfuerzo a la hora de hacer las fotos. Pero bueno, el hecho es que tenemos ese rendimiento brutal con poca luz y también el hecho de tener ese sensor tan grande nos va a permitir jugar mucho con los desenfoques. Y me refiero a mucho comparado con smartphones. Obviamente, si lo comparamos con un sensor de una cámara profesional, pues se queda atrás, pero es que esto lo noto yo, que soy fotógrafo profesional. La gente que no quiere utilizar cámaras como estas para llevárselas encima siempre o a los viajes o cuando quiere ir a tomar algo, etcétera, y siempre tira de fotos de móvil, va a notar un cambio impresionante entre los desenfoques que podemos conseguir con este teléfono respecto a otros o incluso con otros gamas altas más caros que este. Este sensor rinde brutal, ya os digo, pero es que encima tenemos esa firma de Leica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que además de estar supervisando, digamos, la generación de esta cámara, también nos aporta la colorimetría de Leica, es decir, el tratamiento del color que nos da una imagen que es brutal, que mola muchísimo. Cuando abrimos la cámara podemos elegir entre Leica Realistic, por así decirlo, y Leica Vibrant, que es un tono así más saturado. A mí en general me gustan más los tonos naturales y realmente he utilizado casi siempre este, pero podéis alternar de modo en cualquier momento. Y luego tenemos también la opción de incorporar presets de Leica, que básicamente son como filtros profesionales, para que os hagáis una idea. Y es que quedan brutales. Según haces la foto parece que está editada, parece que ha pasado un proceso de postproducción, cosa que pues los fotógrafos hacemos siempre, pero realmente lo acabas de hacer con el móvil y ya la puedes subir a Instagram sin tener que pasarla por el ordenador ni editarla. O sea, me parece increíble. Lógicamente, si metes esos archivos RAW que es capaz de generar el teléfono al ordenador y los editas, puedes conseguir más. Pero de base, tener estos presets de Leica, tanto en blanco y negro, color, etcétera, para tener una imagen que ya mole muchísimo y que parezca editada directamente en el teléfono sin tener que hacer nada más que darle un botón, me parece brutal. Voy a ir ahora con el resto de cámaras, la gran angular y la teleobjetivo. La gran angular está en la media de las gamas altas, no es ni mucho mejor ni mucho peor que el resto de gamas altas que yo he probado y han sido todos realmente, o casi todos. Y bueno, rinde bastante bien. Tenemos también todos estos modos de reproducción de color de Leica, o sea que está bastante guay, pero no es que destaque sobremanera sobre el resto, ¿no? Tampoco digamos que está ahí por debajo. Y el teleobjetivo pasa un poco lo mismo, es un 3,2 por, es un equivalente a un 75 milímetros más o menos y funciona bastante bien. Pero este
en concreto tiene una cosa muy interesante que son las lentes flotantes. Y me explico, dentro del objetivo, de la cámara, del teléfono, es decir, dentro del cristalito del módulo de cámaras, tenemos la opción, que esto lo hace automático el teléfono, de mover las lentecitas pequeñas que tiene, separarlas. ¿Qué hace esto? Pues jugar con el enfoque. Y esto nos hace que en el modo retrato podamos conseguir unos desenfoques que son brutales. Y lo estáis viendo, estas están sin tocar, salen así de cámara. Me parece increíble, lo hace súper bien. Es el teléfono que mejor he probado que haga esto y me parece bastante decente. Obviamente no está al nivel, volvemos, de una cámara como esta, pero me parece que está genial. Y en cuanto al vídeo, podemos grabar hasta 8K a 30 fotogramas por segundo, cosa que me parece una herramienta de marketing, realmente no me parece útil. Son vídeos que ocupan muchísimo espacio y que luego, si quieres editarlos, que es lo suyo, vas a tener que pasarlos por un ordenador que tenga mucha potencia para poder editar esos vídeos que ocupan tanto espacio y son tan grandes, porque realmente la reproducción en televisiones, teléfonos, ordenadores, como máximo va a ser 4K, y si es en teléfono apenas llega a 2K plus, por ejemplo, que es la resolución que tiene la pantalla de este teléfono, o sea que grabar en 8K pues no sirve de nada, a no ser que quieras hacer una edición o una postproducción, como decía, de estos vídeos y hacer aumentos, hacer ampliaciones o, pues yo qué sé, si quieres ponerlo en 8K porque te apetece, pues allá tú, ¿no? Pero es un modo de vídeo que a mí me parece que está, pues por decir que pueden hacerlo, pero que realmente no tiene mucha utilidad a nivel práctico. El que sí la tiene, que me parece el mejor, es el 4K 60 fotogramas por segundo, se ve de locos. Muchos preguntaréis que qué tal es el vídeo de este Xiaomi 13 Pro respecto al iPhone. He hecho un vídeo comparando esto que se subirá dentro de poco y joder, es que es brutal, o sea, yo los veo prácticamente iguales. O sea, en vídeo el iPhone siempre está un pasito por encima y en este caso creo que sigue un poquito por encima, pero prácticamente iguales. Y respecto al S23 Ultra me parece mejor, o sea que ya os digo que en cuanto al vídeo es brutal. Tenemos las lentes estabilizadas, por lo cual el grabar, aparte de tener esa estabilización óptica que tienen todas las lentes, salvo el gran angular, tenemos la estabilización digital, que funciona muy bien, así que podemos grabar vídeos, como estáis viendo, con una calidad increíble, con un rendimiento en poca luz, utilizando sobre todo el sensor principal, que destaca sobremanera respecto al resto de gamas altas de la competencia, y pues un uso realmente práctico y realmente bueno para aquellos creadores de contenido o gente que quiera grabarse con el teléfono, que yo incluso a veces lo hago, ¿no? Y luego pues contamos además con unos ciertos modos de vídeo. Y hablando de estos modos de vídeo, pues también tenemos los efectos de película, que pues los tenemos aquí pues para hacer distintos tipos de exposición. Aquí, por ejemplo, podemos darle y hace como realmente esto es para hacer fotos de coches y tal, pero bueno, que tenemos un montón de opciones para sacar distintos resultados, algunos un poco más creativos, otros tirando un poco más a vídeos graciosos, memes, etcétera. Pero realmente aquí lo que me incumbe a mí, lo que me importa a mí es la calidad que nos ofrece. En vídeo grabamos hasta 8K 30 fotogramas por segundo, que realmente no creo que sea un tipo de formato muy útil porque realmente ocupa muchísimo espacio y hay que tener un ordenador bastante potente para poder editar eso. Os voy a grabar ahora un clip en 8K para que podáis ver un poco cómo se ve. Esto es lo que veo yo en la cámara. Y esto sería modo selfie. Realmente tenemos una calidad muy buena, pero no creo que sea necesario utilizar tanto esto, pues por todo lo que ocupa y todo el proceso de post-pro que puede llevar eso. En cambio, el 4K 60 fotogramas por segundo sí me parece la mejor opción, la más rentable, por así decirlo, a la hora de generar contenido, de grabar para redes sociales y tal, porque nos permite grabar un poco de cámara lenta, luego poder hacer crops en 1080, porque la mayoría de cosas a TikTok, Instagram y tal, todo se sube a 1080, y para YouTube pues nos da una calidad bastante decente para poder subir los vídeos. ¿Qué más? Tenemos un Full HD a 240 fotogramas por segundo, que está muy bien. Podemos hacer un por 8 de velocidad a cámara lenta, o sea, 1/8 de la velocidad real, cosa que es realmente lento. De hecho, mi cámara de cine, la R5C, que me está grabando ahora mismo, solo tiene hasta 120 en 4K, eso sí, y obviamente con unas tasas de bitrates de información
en flujo de datos, digamos, de ese vídeo bastante más alto, por lo cual la calidad también es mejor. Lo que quiero llegar es que este teléfono es súper redondo en cuanto a calidad y prestaciones relacionadas con la cámara. Y como decía, es lo más parecido a una cámara de verdad, una cámara profesional, por así decirlo, que he encontrado en un teléfono y he probado un montón. He probado las gamas altas. De hecho, el iPhone 14 Pro Max me lo compré simplemente para poder hacer las reviews comparativas y todo eso y tener esa noción del gama alta de Apple para poder compararlo con todo esto. Las cámaras, la angular y la cámara principal, están estabilizadas. Tienen un estabilizador mecánico, físico, en el objetivo que hace que esos vídeos, al grabarlo, se vean muchísimo más estables, se vean muchísimo más fluidos y pues se vea mejor, obtengamos mejores resultados. Y luego, por último, me queda comentaros un poco el toque de Leica que tiene este teléfono. Leica realmente lo que ha aportado es todo el desarrollo, toda su tecnología y sobre todo el trasfondo de la marca. Leica es una marca de fotografía pues súper famosa desde hace muchos años, un poco elitista incluso, bueno no, elitista realmente, o sea que son cámaras súper caras y no es que hayan fabricado la cámara en sí, sino que Leica ha hecho una revisión de las cámaras de este teléfono y ha aportado pues ciertos toques, sobre todo en el color y en la aprobación de la calidad de las ópticas y todo eso. En cuanto al color, podemos cambiar de Leica Vivid, que lo llaman, a Leica Authentic, que lo tenemos aquí arriba. Realmente es bastante sencillo, solo tenemos que ir aquí, si le puedo dar, ahí arriba, y aquí lo tenemos, la opción de cambiar de color. Y con esta colaboración con Leica lo que nos vamos a encontrar es una calidad de imagen, como decía, súper buena, pero además un tratamiento del color muy bueno. Realmente es súper parecido a lo que vemos con nuestros ojos en el mundo, en la realidad, por así decirlo, pero obviamente si os gustan los colores un poco más saturados, un poco más vívidos, podemos cambiar esto. Cuando tú abres el teléfono te da la opción de elegir qué tipo de color quieres poner tú y realmente puedes cambiarlo cuando quieras. A mí me gustan más realistas, con toques más realistas, pero bueno, para gustos los colores. Ayer estuve toda la tarde haciendo fotos por Madrid, grabando vídeo, haciendo fotos con la cámara encendida, que es lo que más gasta, y gasté un 30% de batería. Lo saqué al 100 y acabé en casa con un 70%, o sea que realmente aguanta muchísimo. Otra cosa que no me ha gustado mucho del teléfono está dentro del diseño y como podéis ver, ahí podéis ver mi foco, es un espejo completamente. ¿Qué pasa? Que esto se ensucia mogollón con mirarlo. Mirad que tengo aquí el pañito de limpieza y lo he limpiado antes de grabar y ya está otra vez lleno de huellas. Así que bueno, está chulo si te quieres utilizar de espejo para poder mirarte porque realmente es como un espejo, pero se ensucia muchísimo, hay que tener en cuenta esto. Y resbala mogollón. O sea, este teléfono tú lo dejas en el brazo del sofá y hace y se va solo. Así que hay que tener cuidado con esto. Por último, lo que menos me ha gustado, obviamente, yo creo que es el precio. Que este upgrade a la colaboración con Leica, yo creo que ha subido el precio, lógicamente, pero que merece la pena pagarlo si realmente lo que estás buscando en un smartphone como este es el desempeño en fotografía y vídeo. Ahí sí que merece la pena. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que tengo ese objetivo, esa meta de llegar a los 100.000 suscriptores antes de que acabe 2023. Vamos, pues eso, por el 33% más o menos. Así que si me dejáis un like, si lo compartís el vídeo, si dejáis un comentario, pues ayudáis muchísimo. Y sobre todo, obviamente, si os suscribís y activáis la campanita para, pues eso, por ejemplo, que os notifique cuando hago directo y me podáis preguntar todas las dudas que tengáis de fotografía, vídeo, etcétera, qué cámara me compro, qué móvil tiene mejor cámara y todo eso en directo. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo, que lo apoyéis como decía y os veo en el próximo, que será este. De hecho, os lo dejo aquí mismo. Aquí podéis pinchar para ver el vídeo de este Xiaomi 13. Hasta luego.